El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril se encuentra ya en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos un paréntesis en este tiempo de Adviento para celebrar esta hermosa fiesta en honor de la Virgen María. Una fiesta que se celebra desde tiempos inmemoriales, ya se registra desde hace muchísimos siglos la celebración de esta Inmaculada Concepción de la Virgen María como una conclusión de la reflexión teológica del pueblo de Dios, de la reflexión de la fe acerca de la identidad de la Madre de Dios, de la identidad de María, la Madre de Jesús, de las implicancias que tenía que tuvo, mejor dicho, este primer dogma mariano, que es el de María, Madre de Dios, consecuencia del cual se fueron desarrollando los otros. Pero esta Inmaculada Concepción de la Virgen María era algo que ya estaba en la conciencia del pueblo de Dios y en la reflexión teológica sobre la figura de la Madre de Jesús. Porque evidentemente el Señor tuvo que preparar una morada digna de su Hijo para poder recibirlo. ¿Qué significa este misterio de la Inmaculada Concepción? Esta figura, esta advocación, este atributo de la Virgen María es algo que fue reflexionado durante muchísimo tiempo. En la Edad Media hubo un defensor muy fuerte de esta Inmaculada Concepción, que fue el beato Duns Scoto, que era un fraile franciscano, y al mismo tiempo en España, metida en su reconquista de la invasión musulmana, de la invasión sarracena que había tenido lugar en el siglo VIII, también imploraban la protección de la Madre de Dios, y la Virgen se manifestaba así, como la Inmaculada Concepción. Por eso es que tenemos estos dos grandes adalides y defensores de este misterio de la Inmaculada Concepción. Por un lado, España y la Iglesia de España, la Iglesia española, y la Orden franciscana. Un poquito después,
pero casi contemporáneamente. Hasta que en el siglo XVIII el Papa establece esta celebración de la Inmaculada Concepción, extensiva a toda la Iglesia, el 8 de diciembre. Y más adelante, en el año 1858, el Papa, el Beato Pío IX, proclama con la bula Ineffabilissimus Deus, que quiere decir Dios inefable, inefable que no se puede explicar con palabras, o sea, el Dios que no se puede explicar con palabras, el Dios inefable, proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. En sustancia, en concreto, ¿qué significa este dogma de la Inmaculada Concepción? Significa, nos lo explica el mismo Papa en esta bula, y después el Catecismo de la Iglesia Católica lo desarrolla aún más. De los números, si no me falla la memoria, es del 480 y algo hasta el 510, creo. Por ahí, entre esos números más o menos, el Catecismo de la Iglesia Católica desarrolla este misterio de la Inmaculada Concepción y lo explica un poco más in extenso. ¿Qué significa? Significa que la Santísima Virgen María, en previsión de los méritos de Cristo y los méritos de la pasión de Cristo, fue concebida sin mancha de pecado original. Es decir, es un privilegio exclusivo que Dios le concede a la Virgen María de ser engendrada sin mancha de pecado original. Esa mancha de pecado original que llevamos todos los seres humanos y que proviene del pecado de Adán y Eva. Este pecado de Adán y Eva, que es lo que ha provocado la caída del hombre, la caída de la humanidad caída por el pecado original, este pecado que fue un pecado de soberbia, este pecado que fue un pecado de negación de Dios, y que todos lo acarreamos, un pecado que se borra con el bautismo, a través del cual nos incorporamos a la Iglesia, pero que seguimos sujetos, a pesar del bautismo, seguimos sujetos en nuestra condición de pecadores a los pecados personales. Esta exoneración de la Virgen María del pecado original implica que tampoco estaba sujeta al pecado personal. La Virgen no pecó a lo largo de su vida. También estaba libre de las consecuencias del pecado. Y sobre esto podemos abrir grandes discusiones y dar muchísimos ejemplos. La Virgen estaba exenta de la corrupción de la muerte, por eso luego vino la asunción de la Santísima Virgen, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. La Virgen estuvo exenta también de todas las consecuencias del pecado y estuvo dotada de una extraordinaria libertad de espíritu para poder decirle que sí a Dios con humildad, con apertura de corazón, para que el misterio de la redención se pudiera realizar a través de ella. Es decir, el Señor, en su inmensa providencia, dotó a esta criatura tan especial de todos los dones que tenía la humanidad antes del pecado original. Por eso es que se habla de María como la nueva Eva y se habla de Jesús como el nuevo Adán, porque ambos son la Virgen María en la totalidad de su ser y Jesús en su humanidad, los seres que no han pecado a lo largo de su vida. Los seres inmaculados, los seres puros. Entonces, por eso es que hablamos de María nueva Eva y de Jesús nuevo Adán, porque en ellos se daban las condiciones del ser humano en el momento de la creación por parte de Dios.
Esta fiesta de la Inmaculada Concepción, este dogma mariano de la Inmaculada Concepción, como todos los dogmas marianos, es un dogma funcional al dogma cristológico, es decir, está íntimamente unido al dogma cristológico y depende del dogma cristológico. La Santísima Virgen, concebida sin pecado original, posteriormente asunta al cielo, es la fuente de la esperanza cristiana. Porque si bien nuestra esperanza cristiana está fundada, obvio, en la palabra de Dios, en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, en ese hermosísimo texto evangélico de la transfiguración del Señor, también nuestra esperanza cristiana se fundamenta en los hechos, en la figura de la Santísima Virgen, santa e inmaculada, que goza ya desde ahora, desde el momento en que terminó su vida mortal, de la gloria del cielo en cuerpo y alma. Los textos que tenemos hoy para nuestra reflexión, que nos propone la liturgia, son textos riquísimos. La verdad que sería un poco difícil saber por dónde empezar para poder reflexionar, para poder hacer nuestra meditación. Pero meditemos en el misterio de Cristo que nos lleva al misterio de María, y este misterio de María que a su vez se entronca en el misterio de Cristo, este misterio de la salvación que se manifiesta concretamente en una persona, que es la persona de María, la Madre de Jesús. Y veamos en este texto del Evangelio la anunciación del ángel en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, cómo la Virgen con total y absoluta libertad se pone a disposición de la realización del designio de Dios. Pone una sola objeción. ¿Cómo puede ser eso si yo no estoy con ningún hombre? El ángel le resuelve el problema y ella ahí inmediatamente responde: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y esta es la más grande manifestación de la libertad humana. Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Porque la mayor libertad del ser humano se encuentra en ponerse enteramente a disposición y al servicio de Dios y colaborar con la realización de la voluntad de Dios. Colaborar con la realización del misterio de la redención, del misterio de la salvación. Y María dice: yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Pero hay algo más: el saludo del ángel a la Virgen. Este saludo del ángel a la Virgen, alégrate, llena de gracia, ya nos está anticipando o nos está anunciando este dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué llena de gracia? Porque en ella no había pecado. ¿Por qué llena de gracia? Porque era la Inmaculada. A nadie en la Sagrada Escritura se le da este saludo. Nadie es saludado con estas palabras. Solamente María. Y ojo, estemos atentos porque andan circulando por ahí muchas traducciones que tergiversan estas palabras. El original griego detrás de este llena de gracia es exactamente y literalmente llena de gracia, que es charitomene. Ahora queda más claro, ¿no? Pero ese término griego significa literalmente llena de gracia, plena de gracia. Entonces, ojo, porque andan muchas traducciones que tergiversan este sentido. Tengámoslo en cuenta. Llena de gracia es
no solo la traducción correcta del texto griego original, sino que además es el atributo por excelencia de la Virgen María, la llena de gracia, la única criatura llena de gracia. Yo sé que también hoy, y siguiendo un poco la tradición que tuvimos en una época, muchos de nosotros recordamos nuestra primera comunión. Entonces, acerquémonos también hoy a recibir a Jesús, poniendo nuestra mirada en María Inmaculada y pidiéndole que nos conserve libres de pecado, que nos ayude a vencer las tentaciones que todos los días nos acechan y que la Virgen Inmaculada fortalezca nuestros corazones y nos ilumine en el camino de la vida. Alabado sea Jesucristo.